llega, no sin tormentas, a nuestros días. En piloto de prueba, nos estrellamos contra algunos apuntes y ensayamos sobre la música de tradición popular de este tiempo. Nos metemos en el arrabal como cada viernes aquí este año, temporada 2026, con los dos Nacho. Hoy el turno de Nacho Villabona. ¿Cómo estás? Bien, mono, un gustazo volver al aire acá, compartir con vos. Bienvenido nuevamente entonces. Lujazo. Hoy tenemos una excusa, una columna que bueno, cuando nos enteramos que volvía la Fernández Fierro a la ciudad de La Plata. Ah, mira, ¿vuelve qué día? Vuelve y vamos a estar charlando un poquito de eso. Buenísimo. Van a estar tocando el 8 de mayo, que no falta mucho. No falta nada. Claro, el viernes próximo, no el otro. En Guajira, repite la Fernández Fierro, ahora ya con el nombre simplificado. Le sacaron lo de orquesta típica. No es capricho, mono, eso. Claro, pues ya no son tan orquesta, ¿no? Han achicado el plantel. Exactamente. Ahí teníamos para arrancar, no sé si podemos ver un cachito de unas imágenes de los comienzos del grupo. Ajá. Allá por el año 2003. Quería comentar un poquito esta transformación que viene teniendo la orquesta. Comenzó como una orquesta, como una gran orquesta, 11, 12 músicos. Sí. Allá por el año 2001, unos pibes jóvenes que se conocieron en la EMPA, la orquesta. Ahí están las de imágenes música popular. Claro, la orquesta de música popular de Avellaneda. Ahí un poco haciendo migas en las clases de Rodolfo Mederos, Yuri Venturín, Julián Peralta, el ministro Reggiani, un bandoneonista histórico, y empezaron ahí, se coparon, pegaron fuerte con el espíritu de Pugliese también, con esta cosa que tiene que ver con la autogestión. Y salieron a tocar a la calle, literalmente, sacando un piano a la calle Defensa de ahí en pleno San Telmo, y estuvieron ahí 2-3 años haciendo... ¿En la calle? Haciendo las bases en la calle, los sábados, los domingos en la calle. Después, en el año 2004, fundaron el CAF, Club Atlético Fernández Fierro. Ahí se están cumpliendo 22 años, van a tocar el viernes que viene, tocan ahí en el CAF. Y después el 8 en La Plata. De aquel aquella primera formación, aquella primera orquesta, además de Venturín, ¿queda alguno? De esa primera formación queda Yuri Venturín solamente, que es el contrabajista y director. La orquesta fue mutando. Los primeros discos, ahora vamos a escuchar algunos tangos de distintas épocas. Los primeros discos, como hablábamos, una orquesta con una fila de 4 bandoneones, 4 violines, viola, que es el violín más grande, cello, piano y contrabajo. Lo interesante, mono, es que de ahí, de esa primera orquesta, y se continuó varios años, hubieron varios cambios, pero muchísimos de esos músicos armaron otros proyectos. Fueron yendo. En un momento, cuando se va el Chino Laborde en el 2014, hubo como una fragmentación de la orquesta, pero por ahí pasaron Julián Peralta, que después formó Artillero, Julio Covielo, que formó un montón de grupos, Federico Terranova, que después formó Fútbol, el violinista, que toca con El Soldado también, Bruno Giuntini, bueno, Pablo Gibo. Muchos de esos músicos armaron sus proyectos, así que realmente fue como una suerte de escuela al vivo, al fuego de aquellos años del tango nuevo, que sembró un montón de semillas, y esos alejamientos también hablaron de algunos cambios estéticos, digamos.
Una orquesta que en principio empezó tocando con la polenta de La Fierro, que todos conocemos, pero empezó tocando algunos clásicos, algunos instrumentales no tan conocidos de músicos como Piazzolla o Aldo Tarantino, músicos bastante rupturistas en su momento, pero era una orquesta bien de tango. Sí. Con el paso de los años se fue achicando la fila de bandoneones, fueron cambiando algunos cantores también. Uh-huh. Yo no sé si vos llegaste a escuchar, por ejemplo, con Julieta Lazo la orquesta. Sí, con Julieta lo escuché. Hubo un lindo show en el Auditorio de Bellas Artes, uh-huh, acá en la ciudad de La Plata, habrá sido 2016. Ahí todavía era una orquesta con los 4 bandoneones, claro, y la voz de Julieta Lazo. El cantor emblemático había sido siempre el Chino Laborde. Claro. Y esta imagen que un poco cambió el panorama del tango, de lo que llamamos como un tango nuevo, que después de alguna manera medio por ahí se convirtió como en un cliché, pero de los pibes en zapatilla, con rasta, con remera de fútbol, sí, tocando tango con una actitud bastante punk. Sí. Así que, bueno, eso dejó de alguna manera una escuela. Más allá de esta actitud bastante punk, había una intención en los arreglos de armar estructuras melódicas y armónicas complejas. Bueno, se trabajaba como una suerte de orquesta típica hecha y derecha. Nosotros trajimos algunos tanguitos monos, si querés, vamos para ir escuchando, cómo no. Porque, por ejemplo, ahora me gustaría escuchar esto de uno de los tangos, una versión bárbara. Dejaron de hacer esos tangos tradicionales para componer ellos y también para hacer, por un lado, tangos propios, escritos por Yuri Venturín y de otros músicos de la orquesta, con otros letristas, y también hacer algunas versiones por fuera del tango. Por ejemplo, una versión bárbara de Las Luces del Estadio, un clásico de Jaime Ross. Sí. Engancha mucho por el aire nocturno y de boliche de la obra de Jaime Ross, y hacen una versión bárbara. Vamos a escucharlo con el Chino Laborde. Eso del disco Mucha Mierda, año 2006, del tercer disco. Y después vamos a escuchar, como decíamos, en el 2014 se va el Chino Laborde, entra Julieta Lazo de una manera bastante azarosa. Entra Julieta Lazo con toda su teatralidad, uh-huh, una chica que parece surgida de algún recital de Los Redondos, con su pelo negro llovido sobre la cara y toda su cuestión bastante oscura, que se transmite, por supuesto, en su expresividad y en su voz. Y editan un disco en vivo y editan un discazo que es Ahora y Siempre. Vamos a escuchar una versión en vivo de un tango que se llama En Silencio. Acá todavía con esta orquesta, con la orquesta grande completa, que ya quedó en la prehistoria, pero eso en un ratito. Pero qué polenta que tenía. Qué polenta que tenía. Cuando entra Juli Lazo, por supuesto que con el Chino Laborde se proyecta esta imagen que conocemos la orquesta típica de tango. La orquesta típica de tango, pero el Chino Laborde cantando con un casco de moto. Claro. Muy, muy rockero en cómo se planta en escena la orquesta. Y con Juli Lazo cuadra de alguna manera, cierran las piezas y ya ahí la oscuridad, sí, la oscuridad inunda, uh-huh, el escenario, y la verdad que para mí es la versión que más me gusta, la Fierro con Juli Lazo. Escuchamos esos dos. Vamos con esos dos primero. Pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas
y el poeta a su musa da la bienvenida. Donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la piba más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche y el gallego bosteza mientras cuenta la guita, eran tres trasnochados empinando el estribo, tintineante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo los tipos se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es impresionarlos, son viejos amigos. Uno tiene los ojos en humo del billar, otro las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito, el mozo le baldea las patas al escabio. Y uno de los tres bate al ver que está aclarando. Aguanten, che, son solo las luces del estadio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo, horizonte sin agua para barco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos
Ahí pasaron las dos versiones de la orquesta típica Fernández Fierro cuando respondía a tal formación. Exacto. Con sus dos cantantes más trascendentes que tuvo. Sí, por supuesto, claro. El Chino Laborde, en la formación de la orquesta, como decíamos, hasta el 2014. Después entra Julieta Lazo, que con una historia, una anécdota que cuenta que Yuri Venturín, que es uno de los fundadores, en ese momento había otros fundadores, por ejemplo el ministro Flavio Reggiani, que es el bandoneonista de Rastas, quedaban ellos, pero escuchaba en su casa a alguien que cantaba por fuera de la ventana, ¿viste? Sí, sí, una vecina. Tipo en un PH, claro, una vecina que cantaba. Y después averiguando, se queda ahí con la intriga, averiguando, era Julieta Lazo, que estaba en la casa cantando. Ya cantaba tango ella, siempre en un estilo bastante rabalero, ahí haciendo algunas cosas que interpretaba Tita Merelo, con su estilo ahí canyengue y teatral. Y charlando resultan que eran vecinos y la invita, y Juli Lazo prendió al toque. Y además enganchó, enseguida cuajó esta impronta. Claro. Esta impronta de Lazo, de una cantante que cantaba tango con un estilo muy, muy porteño y muy, muy expresivo, pero salida como de otro lado, ¿viste? Así es. Salida como de las tinieblas porteñas, con una actitud muy teatral, y en vivo la verdad es que armaron un combo que sobre todo en las noches del CAF, del Club Atlético Fernández Fierro, que es su lugar. Eso es otro punto inédito de alguna manera, que habla de este espíritu de autogestión, que los emparenta un poco con el desarrollo que tuvieron Los Redondos, por ejemplo, y con la actitud ideológica de Pugliese, del tema cooperativista. Bueno, ellos armaron su propio lugar. Armaron su propio lugar, que con el tiempo trascendió su propia casa, por más que se llama CAF, Club Atlético Fernández Fierro, y se convirtió en un lugar donde la mayoría de los grupos y de los artistas que hacen tango hoy por hoy tocan. Pasan por ahí. Y es un lugar que no deja de ser un galpón, con mucha mística. Se transformó en un lugar con mucha mística. Claro. Se transformó en un lugar con mucha mística. ¿Qué está en Abasto? Está en Abasto, claro. Sí, está en el corazón de Abasto. Un lugar que por supuesto cuesta mantener, tiene sus complicaciones, pero que sigue en pie. La Fernández Fierro en un momento tocaba todos los miércoles, ahora lo hacen más discontinuado. El viernes que viene tocan, van a estar de alguna manera celebrando los 22 años. Y como decíamos, en la Ciudad de La Plata, el 8. El 8 en la Ciudad de La Plata, en Guajira, va a estar un grupo de soporte que se llama Bordonas No Cromo. Una versión que ya se llama Fernández Fierro, debutó en el disco el año pasado, en el 2024, de la gran Claro, quedaron 6. Quedaron 7. Lo distintivo me parece que tiene que ver con la fila de bandoneones. 4 bandoneones, quedó un solo bandoneón. Después quedaron 4 violines, contrabajo, piano. Y después de un ensayo con una cantante que se llama Natalia Lagos, que estuvo muy poco tiempo, el único histórico que queda, Yuri Venturín, decidió cantar él. Él dice que siempre en los ensayos terminaba cantando él, muchas veces. Dijo, ¿por qué no? Y me parece que ese cambio es como una suerte de refundación. Claro. De alguna manera la tensión que hubo en la orquesta siempre entre el espíritu rockero y la orquesta de tango terminó ganando la pulseada el espíritu rockero, una actitud mucho más punk. El hecho de no contar con un cantor tradicional y lanzarse Yuri Venturín, que no es un cantor de tango, a cantar, ahí sí hay una actitud mucho más punk y mucho más rockera, y se escucha, digamos, que hay un elemento tanguero como que falta. Ahí ya hay otra impronta. Claro, pues fíjate, ¿no? Julieta Lazo, que es verdad, tenía una voz muy poderosa, pero rompía con
con el estilo de la cantante de tango que yo, no era María Graña. No, claro que no. Estaba en otro... Sí, estaba en otro... Bien en lejos otro universo, de ese estilo, sí, ¿no? Sí. Pero seguía siendo una cantante de tango. Pero Juli Venturín es otra cosa. Y vos lo escuchás y canta como un rockero. Claro. Canta con más parecido a lo que puede cantar, no sé, un cantante de una banda punk. No tiene los yates tangueros. No. Y eso se escucha. Y después en el sonido tengo un testimonio del único bandoneonista que quedó, Manu Barrios, que es cortito, el audio 1, porque él muy sintéticamente nos cuenta el cambio del sonido de la Fierro. Vamos a escucharlo. La Fernández Fierro a lo largo de todos estos años ha cambiado su sonido, pasó de ser una orquesta completamente acústica a ser una orquesta parcialmente eléctrica. Tanto el contrabajo como el bandoneón se pasan por efectos y amplificadores, por unas distorsiones, algunos moduladores, y la voz también. Siempre buscando, siempre experimentando. Cada disco de la Fierro desde el sonido es diferente, así que ahí estamos, siempre laburando. Ahí estaba, la palabra del bandoneonista. Del bandoneonista Manu Barrios, que es quien quedó. Y esto que ya lo venía haciendo en el último disco que había grabado Julieta Lazo, había un trabajo con Walter Chacón, había un trabajo de postproducción interesante con uso de algunos, no sintetizadores, pero sí de algunos procesamientos que tenían los sonidos, el contrabajo y los fuelles. Y acá no cuenta Manu Barrios. En vivo hay moduladores, hay distorsiones, hay amplificadores, digamos. El fuelle, sobre todo, sale por ahí, el contrabajo también. Y deja de ser la orquesta de tango para convertirse de alguna manera en una banda, en un septeto, son 7, y el sonido tiene otra impronta. Por supuesto que pierde, porque la fuerza de los 4 bandoneones no la tiene más, pero tiene otro gustito y otro sonido, y me parece que es una propuesta más directa, y en este caso va en consonancia con esta simplificación del nombre, Fernández Fierro, con el hecho de Juli Venturín, de ponerse a cantar, y este sonido de alguna manera más crudo. Sí. No hay tanto lápiz en la cuestión de los arreglos y en cuestiones de búsquedas armónicas, que en sus momentos, en sus comienzos, sí los hubo. Así que es la Fernández Fierro hoy en día, así se van a estar presentando, vale la pena verlos, por supuesto, sobre todo para quien nunca los escuchó en vivo. Además es muy particular el sentido de humor que tiene Juli Venturín, ¿no? Sí, habla sí. poco, pero cuando habla entre canción y canción muestra un sentido del humor bastante particular y efectivo. Es verdad, y es una orquesta que tiene una larga historia y que además acompañó todo un proceso de la República Argentina desde el año 2001. No es una anécdota que se haya formado ahí después del estallido del 2001, en la calle, en la Escuela de Música Popular, con un rejunte de gente que muy bien no sabía para dónde disparar. Vivieron todo este proceso desde la ciudad de Buenos Aires también, que hay todo un microclima social y cultural al calor de las clausuras de Cromañón, las clausuras de Larreta, las idas y venidas, sosteniendo un espacio autogestivo. Así que bueno, hay mucho desde lo discursivo que se escucha en el sonido, pero hay mucho que, como decís vos, se traslada también, baja línea el Yuri, de alguna manera. Bueno, vamos a escuchar cómo suena actualmente para tener la previa del viernes 8 de mayo. Vamos a escuchar eso, por supuesto, desde el disco Basta, un tango que se llama Viejo Rocker. Acá sí canta Juli Venturín, lo que venimos charlando. Y una perlita, un regalito, que es una versión que grabaron junto a Palo Pandolfo, de Cabeza de Platino. Sí. Uno de los temas de Patria o Muerte, de Don Cornelio. Esto salió en una entrega de los de los premios Gardel en la pandemia, que armaron videos especiales.
ahí está esta versión de Cabeza de Platino, canta Palo Pandolfo en esta, y ellos lo grabaron en este último disco, está grabado. Pero Buenísimo. esta es la orquesta grande con Palo Pandolfo, alguien a quien también podríamos dedicarle una columna. Bueno, Claro que sí, claro que sí. lo anoto. Anótalo para la próxima. Vamos entonces con, primero, Vamos Viejo con- Rocker. O al revés. Al revés. Vamos con Cabeza de Platino, con Palo Pandolfo, y después sí, Viejo Rocker. Dentro del agua, cabeza de platino, siempre que pasará con todo lo que flota, la vista se cortó. Cabeza de platino, el sol se suspendió dentro del frío. Solos, desnudos, en agua suspendidos, se llenará todo de olor y gritos. Toda la noche bajo el techo rojo, arriba el vacío, dejando atrás los pensamientos muertos. Espíritu, hoy encontré tu olor fugándose en la casa y se rompió la cara del silencio. Con las botas de taco gastado, con los lee emparchados, ahí vas, viejo rocker. Con la vieja campera raída de toda la vida, ahí vas, viejo rocker. Con las chapas al viento tan largas como blancas y escasas, ahí vas, viejo rocker. Hasta el 11 te trajo el Sarmiento, buscando la perla, venís desde Merlo, y al cruzar Miserere te clava, artero el destino mortal, una daga, hasta el fondo del cuore con tutti, en vez de la perla, hay una Kentucky. Pálida al loco y adentro, pedido de musa con una fugaza. Y al tomar ese 4 pomelo añoras una Bieker con Fanta naranja. Y soñás que el duende de Tanguito aún vive en el baño, tocando la balsa. Universidad